Amada iglesia, tal como se lo prometí, hoy quiero hablar de el libre albedrío de Adán. Y antes de comenzar con este tema maravilloso, quiero invitarte a que hagamos una oración. Todo esto es alimento sólido, sólido es sólido. Por tanto, necesitamos que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos permita discernir, escudriñar, masticar, rumiar lo que se nos está diciendo, para poderlo tener claro en nuestro entendimiento. Padre amado, gracias en esta hora por este privilegio. Gracias por el amor que has derramado en el corazón de mis hermanos oyentes y los que ven estos videos, para haber continuado adelante, Señor. Para poder seguir adelante, mi Dios. Te ruego, amado Padre Celestial, que nos ayudes y que nos des la capacidad de discernir y entender las tantas cosas que tú tienes para decirnos. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El libre albedrío de Adán. Vamos a arrancar con un texto conocido por todos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, donde el apóstol Pablo dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Surge una pregunta alrededor de este texto. ¿Qué vino empacado dentro del alma del ser viviente llamado Adán? Y sabemos que vino el poder de su albedrío o voluntad en el campo natural. El alma de Adán fue dotada con el poder del entendimiento, el poder del sentimiento y el poder de la determinación, es decir, de la voluntad. Ya sabemos que nuestra alma es tripartita. Entendimiento tiene que ver con la mente, sentimiento tiene que ver con las emociones y la determinación tiene que ver con la voluntad del hombre. Estos fueron tres poderes personales que Adán tuvo cuando fue creado por Dios en el huerto del Edén. Él jamás fue obligado a actuar fuera de estos tres poderes. Con el poder de la determinación, Adán pudo ver lo que debía seguir, lo que debería hacer y lo que debería evitar. Después del poder intelectual, descubrió el poder de su voluntad y el poder de sus sentimientos. La facultad que tiene el poder de voluntad es el de elegir y tomar sus propias decisiones, es decir, de elegir libremente en el campo natural entre una, dos o más alternativas. Por ejemplo, todo lo que hizo Adán fue autodeterminado por su propia voluntad. Su voluntad tuvo la capacidad de elegir rehusando una orden o escogiendo otra manera de hacerlo. La voluntad de Adán fue flexible tanto para el bien como para el mal. Adán tuvo libre elección del bien y del mal, pero cuando eligió el mal, destruyó todo el bien que en él había. Adán fue creado inocente, sin entendimiento del mal. Fue creado bueno
en gran manera como Dios lo dice. Pero fue creado con el poder de poder determinar qué escogería para su futuro. La voluntad de Adán fue flexible tanto para el bien como para el mal. Y antes de caer, Adán tenía ese libre albedrío puro, con el cual él quería, si quería, podía alcanzar la vida eterna en esta tierra, si quería, o podía echarlo todo por la borda y perderlo todo como efectivamente sucedió, si quería. Nadie puede negar que Adán tuvo libre albedrío. ¿Cómo era ese libre albedrío? Era bueno y era libre. Dios creó a Adán con la capacidad de pecar, pero también con la capacidad de no pecar. Lo creó con la capacidad de sostenerse sin caer o también de caer. Lo creó con la capacidad de ir en pos del bien o ir en pos del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue la prueba, la gran prueba, ante la cual Adán y Eva tuvieron que enfrentarse. En ese árbol estaba la lección de vida o la lección de muerte, la lección del bien o la lección del mal para ambos. Si no hubiera sido así, Dios no hubiera colocado al hombre en el huerto del Edén para que lo habitase, lo cuidase y lo labrase, porque sabemos que ese fue el propósito de Dios con la creación de Adán. En Génesis 2:8 dice la escritura: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Si no hubiera enfrentado a Adán frente a un mandamiento como el de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O como dice Génesis capítulo 2, versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal. Ante el libre albedrío de Adán, obviamente tenían que estar presente lo negativo y lo positivo, antes de que su voluntad pudiera tomar una elección. Adán fue creado con la capacidad de la libre elección del bien y del mal, de la muerte y de la vida. Y nadie pudo negar el ejercicio libre de la voluntad de Adán en el Edén. Él libremente escogió transgredir el mandamiento, la orden de Dios. No fue Dios quien hizo la transgresión, fue Adán. Si Adán no hubiera tenido un libre albedrío en el campo natural para retener o para escoger o para elegir voluntariamente, Dios no le hubiera mandado en Génesis 2:16, como le mandó. Dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios mandó, fue la voluntad de Dios. Y el no comerás
fue la voluntad de Adán. Vamos a intentar entenderlo profundamente. Adán comió y trajo la muerte, como todos lo sabemos. La muerte fue el resultado de lo que libremente Adán escogió. En Génesis 3:6 dice la escritura: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán no fue un autómata o una máquina. Dios creó un ser libre para actuar y para reaccionar. Adán no tuvo una voluntad estática o neutral, porque la voluntad de uno tiene que tener una razón previa para poder hacer o no hacer, o para tomar una elección sobre si hacemos algo o no lo hacemos. ¿Cómo quedó el albedrío después de la caída de Adán? Y a eso es que queremos referirnos profundamente. Después de la caída, el albedrío de Adán, que era bueno y que era puro, se dañó por completo. De tal manera que el albedrío de Adán quedó esclavo de la ciencia de la cual él determinó alimentarse. Cuando él come del fruto, ese fruto era una ciencia, era un conocimiento del bien y del mal. Y cuando come ese fruto, el bien y el mal quedaron impregnados como conocimiento en su mente, en su entendimiento. Y ya su vida no fue igual, ni podría ser igual. El hombre quedó bajo el gobierno de sus propios designios o de sus propias intenciones. Cuando al principio Adán en el huerto, sin caer, sus decisiones y sus intenciones estaban determinadas por el mandamiento de Dios, al cual él ha debido acogerse, el cual él ha debido obedecer. Lo que aprendimos en el tema pasado, estar sujeto a la voluntad preceptiva de Dios. ¿En qué se convirtieron los designios del hombre entonces después de la caída? Se convirtieron, según Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, en lo siguiente. Y quisiera que tú y yo lo leyéramos. Dice: por cuanto los designios de la carne, el hombre dejó de ser espíritu, pues espiritualmente murió y se convirtió en un ser carnal, terrenal, gobernado por su propia alma, no guiado por el Espíritu de Dios, quien era quien lo guiaba originalmente en el huerto de Edén. Por cuanto los designios de la carne, o sea, las intenciones, los pensamientos del hombre en la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La voluntad del hombre se convirtió en sierva, en esclava de los propios designios de una naturaleza que no daba vida, de una naturaleza caída. Y después de la caída, el hombre ya no quedó con una voluntad neutral, sino una voluntad bajo una inclinación a sus propios apetitos, a sus propios deseos carnales. Y solo cuando vino la gracia de Dios en el primer siglo, gracia que salvaba de la maldición de la ley al hombre, el hombre pudo cambiar su esclavitud. Pues el hombre dejó de ser esclavo del pecado, de sus propios designios, de su propia satisfacción, para convertirse en esclavo de Cristo. Y eso es una parte muy importante. La voluntad del hombre después de la caída quedó como el etíope que no puede mudar su piel negra.
Y como el leopardo que no puede mudar sus manchas, según dice Jeremías, capítulo 12, el versículo 23, donde hace una pregunta crucial, dice: ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? El albedrío del hombre quedó siempre esclavo de escoger el mal. Por naturaleza, el hombre sin Cristo, el hombre caído, el hombre en Adán, va a escoger siempre el mal. Porque no puede sujetarse a la ley de Dios. Porque en su mente sus designios son enemistad contra Dios. Y porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, el versículo 18, dice lo siguiente: y yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y observemos que con claridad, por naturaleza, la carne de Pablo escogería hacer el mal que no quiere hacer. Un ejemplo: si usted coloca a un león, dos alternativas. Tiene al león frente a usted y usted trae dos bandejas. Una bandeja con legumbres y una bandeja llena de carne fresca, y la coloca frente al león. ¿Cuál de las dos bandejas crees tú que escogería el león? Indudablemente no le apetecerían las legumbres. Se abalanzaría sobre el plato lleno de carne para devorarlo, porque esa es su naturaleza. La naturaleza del león es ser carnívoro y la naturaleza del hombre caído es ser pecador. Su inclinación es hacia el mal siempre. Y amados hermanos, en el campo natural, el hombre puede escoger relativamente lo que quiera. Pero en el campo moral y espiritual, el hombre solo puede escoger la vida cuando la misma vida de Dios esté impregnada en su corazón. El hombre apartado de Dios es como el león, se abalanzará siempre sobre la carne. El hombre no tiene libre albedrío, el hombre caído. Pero el hombre salvo tampoco. Y es algo que tenemos que explicar y entender. O tú eres esclavo de la carne y del pecado, o eres esclavo de Cristo, elevado a una posición por él mismo antes de la cruz, muy maravillosa, cuando dijo: ya no os llamaré siervos, sino os he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y hoy somos amigos de Cristo, pero simultáneamente estamos sujetos a su voluntad. Somos esclavos de la voluntad de Dios. Desde la caída de Adán, el hombre tuvo un albedrío esclavizado por el pecado. Por eso antes de la cruz ningún pecador tuvo la voluntad libre para salvarse, y por eso la ley no sirvió de nada, fue infructuosa, era buena, era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, pero ningún israelita en su carne podía obedecerla, porque la inclinación de la carne siempre ha sido hacia el mal, siempre ha sido hacia la desobediencia y hacia el pecado. Y amados hermanos, solo el poder de la gracia de Dios pudo salvar al hombre de la esclavitud y de la maldición de la ley en el primer siglo. ¿Por qué la ley era una maldición para el hombre caído? Porque siendo buena no podía sujetarse a ella. Porque queriendo obedecer los mandamientos, como dice el apóstol Pablo, él encontró que en su carne no moraba el bien. Y que aunque quería
obedecer en su carne a Dios, no podía. Porque había una ley en su carne, en sus miembros, que se rebelaba y lo llevaba cautivo al pecado, a la iniquidad, a la maldad. Desde la caída de Adán, el hombre tuvo su albedrío natural esclavizado del pecado. Y por eso el hombre precisó de un Salvador, de un Redentor, que fue Cristo, quien obedeció absolutamente todos los preceptos y mandamientos de Dios y pudo con su obediencia al morir en la cruz poner fin al sistema de la ley que nos era contraria y nos maldecía, e introducirnos en su gracia eterna por su propia voluntad, para que hoy tú y yo pudiésemos ser salvos, pudiésemos ser libres de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Toda elección en el campo natural es libre y determinada. Es libre porque no tiene quien la obligue, y es determinada debido al más fuerte deseo interno o inclinación del corazón del hombre. Esta inclinación, al caer el hombre, quedó esclava de una inclinación a pecar, a hacer lo malo. Todo después de la caída de Adán en el huerto y de ser expulsado de la presencia de Dios, es decir, de la vida espiritual, a la cual Adán ha debido estar sujeto. Pero quien, creado con libertad, pudo escoger, y escogió mal, así como muchos hoy escogen mal. Tantos ejemplos que vemos hoy, amados, de la naturaleza esclava del pecado, como la de estos soldados, 7 jóvenes, llenos de vida, con capacidad de tener un buen futuro en la vida, que llevados por sus pasiones pecaminosas violan esta pequeña niña indígena y abusan carnalmente de esta niña. Y uno se pregunta, degenerados, corrompidos, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque esa es la naturaleza del hombre. Del hombre caído. Hay miles de cosas que en lo secreto el hombre caído hace y practica, que el de afuera no conoce ni ve. Pero el hombre sin Cristo está atestado, está lleno de iniquidad, lleno de maldad e inclinado a hacer lo malo siempre. Dios sabía que las caídas o las tendencias a transgredir normas, principios, leyes y órdenes se manifestarían en el mundo. Y Dios pudo tener otras posibilidades para evitar dicha tendencia. Por ejemplo, pudo haber no creado a ningún hombre que tuviera esas caídas y esos perversos deseos. Pudo haber creado un mundo con seres que no tuvieran la tendencia a pecar. Pudo haber creado seres libres de caer. Pudo haber creado un mundo de seres sin ninguna tendencia pecaminosa, sino obediente a sus preceptos y mandamientos. ¿Cuál le hubiera gustado a usted? A mí me hubiera gustado la número 3. Pudo haber creado seres libres para caer. Por eso significa que nos creó en el campo natural con libre albedrío. Dios creó hombres libres para caer, libres para obedecerle o libres para dejarlo de obedecer. Si no, el hombre hubiera sido un robot, hubiera sido una máquina obediente y dócil. Dios creó al hombre capaz de escoger, y para que pudiera escoger puso frente a sus ojos el árbol de la ciencia, del bien y del mal, pero también el árbol de la vida, del cual si el hombre hubiera escogido comer, jamás hubiera venido la caída. Y todo lo que hoy vemos en un mundo caído en pecado, en iniquidad, en maldad, porque es que la consecuencia de todo lo que hoy vemos en el mundo es eso. El hombre rebelde contra la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo Dios creó al hombre capaz de escoger
y de hecho escogió el hombre la ciencia del bien y del mal? Por dos razones. Número uno, para responsabilizar al hombre que transgredió las normas. Y número dos, para que se manifestara el remedio a esas transgresiones. Dios en su decreto sabía que Adán le desobedecería y caería, y que el hombre sucumbiría de manera terrible ante el pecado. Pero ya había también predecretado el remedio, y el remedio para ese hombre caído es el postrer Adán, es Cristo, es el Redentor de tu alma y de mi alma, que habiendo sido antes muerta en delitos y en pecados, esclavos de las concupiscencias y la maldad, Él por su amor y su bondad nos hizo libres, para que hoy tú y yo podamos caminar y ser bendecidos y bendecir con nuestras vidas todo lo que nos rodea, porque en Cristo nos hizo su nueva creación, no adámica, sino una creación con espíritus justificados delante de Él. No es el hecho de transgredir lo que le hace a un hombre transgresor. Un hombre es transgresor debido a su naturaleza congénita, adquirida, antes de que el hecho sea consumado. Quizás estos jóvenes no estaban planeando abusar de esta pequeña, pero vieron la oportunidad y desenfrenaron sus pasiones. Desenfrenaron toda la maldad que estaba en ellos represada y la volcaron en esa pobre niña inocente. Pero es que, amados, ese es el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios. Esa es la naturaleza del hombre caído. Y fue por ellos que el Cristo de la gloria vino y murió en la cruz para redimirnos de esa vieja herencia hacia la inclinación al pecado, a la maldad que heredamos de Adán, y hacernos en el postrer Adán nuevas criaturas, hombres y mujeres con la capacidad de ser rectos y de saber elegir y determinar nuestros actos. Adán, al ser creado como un hombre libre, con libre albedrío, estaba corriendo el riesgo de utilizar ese libre albedrío de manera que no fuera la correcta. Su utilización se denominó desobediencia, pero también pudo ser obediente y Adán hubiera vivido para siempre. Pero como Dios se había propuesto una ayuda idónea para su hijo, Él sabía que todo eso iba a ocurrir. Dios no fue arbitrario con el hombre, le advirtió que experimentaría la muerte bíblica si le desobedecía y comía del árbol del bien y del mal. Lo que implica que, como la novela de Gabriel García Márquez, fue una muerte anunciada. La muerte entró en el mundo por el libre ejercicio del albedrío del hombre. El culpable del mal fue el mismo hombre y no Dios. Pero el remedio lo tuvo Dios y no el hombre. Y el remedio fue Dios mismo, haciéndose carne y teniendo que morir en su cuerpo literal para poder resucitar en espíritu vivificante y podernos liberar a nosotros de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Es algo, amados, extraordinario y maravilloso. ¿Qué perdió el hombre de su antiguo libre albedrío con la caída? Perdió lo de libre en el campo espiritual. Porque solo tú y yo podemos ser libres cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y cuando estamos en la comunión completa con nuestro Dios eterno. Perdió la libertad moral y debido siempre a eso se colocó bajo la muerte bíblica, que fue la muerte espiritual, y no se pudo ver menos que obligado a servir al pecado, a la iniquidad que lo cautivó desde el instante en que perdió el libre albedrío en el huerto del Edén. Ese libre albedrío libre que él poseía sin conocer el mal. Una vez que Adán pecó y ejecutó el mal, ya no pudo revertir el hecho a su estado original.
Adán cayó y su albedrío quedó sumido en total esclavitud y en muerte espiritual. ¿Por qué la voluntad siempre trata de inclinarse más hacia el mal? Porque el peso y la fuerza hacia el mal lo recibe de su corazón, es decir, de su mente, de la mente de la cual Dios mismo dijo que es un corazón engañoso y perverso. Hablando de nuestra mente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando suelto un libro de mi mano? Indudablemente cae al suelo. ¿En qué dirección cae ese libro? Siempre va a caer hacia abajo. Es la ley de la gravedad. ¿Con qué velocidad cae? Con la velocidad de un rayo. ¿Por qué? Porque la caída libre del libro trabaja de acuerdo con una ley, que es la ley de que todo peso cae atraído por la gravedad de la tierra. El libro cae por su propio peso. ¿Qué tengo que hacer si quiero que el libro caído esté ahora de nuevo a la altura de mi cintura? Debo levantarlo. ¿Se puede levantar solo el libro caído? No. El libro caído no puede levantarse solo. ¿Quién lo levanta del suelo? Pues tengo que levantarlo yo. Tengo el poder en mi mano de levantarlo del piso y colocarlo a la altura en la cual estaba antes. El libro caído no tiene en sí mismo ningún poder para levantarse solo. Y asimismo sucede con el hombre caído. Él no tiene poder moral ni espiritual para levantarse. Estos muchachos, a causa de la concupiscencia de sus corazones podridos, quizá en la lujuria, el internet, tanta maldad que hay hoy sobre la tierra, hicieron ese acto sin pensar en las consecuencias. Y después de que lo hicieron, ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. La condena y la cárcel los espera. ¿Qué libertad puede tener un esclavo? Ninguna. El hombre es libre para hacer lo que quiere. Pero lo que su carne naturaleza quiere hacer es siempre caer como el libro, siempre transgredir. Y una vez caído, allí no hay nadie que lo levante. El hombre caído allí por la ley el libro caído allí por la ley de la gravedad, tiene ahora una buena noticia. Y es que Dios envió hace 2000 años a su Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Como dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Y es dentro de esa vida donde solo podemos sujetar nuestras voluntades caídas a su perfecta voluntad y ser siempre esclavos de Jesucristo. Porque siendo esclavos de Jesucristo, será la única manera como tú y yo podremos disfrutar de una verdadera libertad espiritual. Pero así como el libro está caído y no puede levantarse por sí mismo, un día Dios envió a tu vida y envió a mi vida a Jesucristo. Y extendió su mano y nos levantó de donde estábamos caídos, para elevarnos a los lugares celestiales, de su gloria eterna, de su maravillosa gracia y de su perfecta salvación. Y fue tan grande ese poder que tú y yo hoy estamos sentados con Cristo, en lugares celestiales, disfrutando de las riquezas de su gloria, libres de la maldición de la ley, libres del poder del pecado sobre nuestras vidas, libres de Satanás y de los demonios, libres de las inclinaciones perversas hacia lo malo. Porque únicamente ese amor maravilloso de Dios que extendió su mano y nos levantó es el único que puede sostenernos en victoria hasta el día en que partamos de esta tierra. Por eso, amado amigo, tú necesitas a Cristo. Amado hermano, necesitamos de Cristo y entender su plan eterno. Solo en Cristo tú y yo podemos experimentar una verdadera libertad.
Y esa libertad maravillosa que Él nos dio en Cristo fue solamente posible mediante el derramamiento de sangre de Dios mismo en Cristo en la cruz del Calvario. Con su muerte y su resurrección nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Y por su gracia y amor nos ha redimido y nos ha levantado para ser su nueva creación. Hoy en Cristo tú y yo somos santos, sin mancha, delante de Él. Hoy en Cristo tú y yo somos perfectos, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Hoy somos diferentes. Hoy somos la generación de la iglesia del Cordero, libres de mancha, libres de pecado, libres de demonios, libres de infierno y cautivos por Cristo, a quien servimos y a quien amamos con todo nuestro corazón y quien dependemos minuto a minuto, segundo a segundo, para vivir y para conducirnos en esta tierra como a Él le place que nosotros nos conduzcamos. Démosle gracias al Señor, porque gracias a Él, hoy tú y yo vivimos. Hoy tú y yo reinamos. Hoy tú y yo somos nuevas criaturas, para gloria de su precioso nombre. Amado Padre Celestial, amado Dios Padre, Hijo y Espíritu, un solo Dios. Tú trazaste tu plan eterno de manera perfecta. Y ese plan eterno predecretado por ti tiene que cumplirse. Y tenía que cumplirse. En el cumplimiento de los tiempos, Dios tenía que venir en Cristo a redimir al Adán caído, al Adán terrenal, al Adán esclavo del pecado. Y se hizo postrer Adán en Cristo para convertirse luego de su muerte y de su resurrección en espíritu vivificante. Y gracias a Dios por este milagro soberano y glorioso. Gracias porque ya no somos del primer Adán, sino del postrer Adán. Del Cristo de gloria que nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amados. Continuaremos edificando nuestras vidas con la palabra de Dios. Bendiciones.